Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, sorprendidos, algunos, otros muy contentos. Piensen ustedes que lo que dijo el presidente de la República, para muchos es algo que se esperaba que alguien desde las autoridades hubieran imaginado que fuera el ministro del Interior, pero bueno, ha sido el presidente. Un mensaje que de alguna manera se dirigiera a las víctimas de la delincuencia. En este caso se refiere al fútbol, pero imagino que está extendido a la delincuencia en general, ¿no? Esto de, bueno, vamos a dejarnos de jorobar y vamos a atacar a la delincuencia como corresponde y que la policía actúe como, y a reprimir si hay que reprimir. Un discurso que estaba desde muchos frentes muy esperado. ¿Cambiará algo la situación? ¿Qué opinan? Lo dice el presidente de la República. Sí. Es difícil pensar que una directiva del presidente de la República no sea aplicada por aquellos que están bajo su órbita, digamos, de gobierno. Lo que llamó la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, fue los términos. El tono, sí. Y el tono y sobre todo los términos que usó que no el son presidente propios de él. no son comunes. Usó una expresión que la podemos repetir porque la dijo él. O sea, de repente no la diríamos habitualmente, ni siquiera en televisión, pero como él dijo, hay que agarrarlos del forro, dijo él. Y yo recuerdo que la última vez que un presidente de la República usó exactamente la misma frase fue el presidente Mujica, cuando dijo que, no sé si usó la palabra pichicateros o faloperos, pero una palabra de esas, dijo hay que agarrarlos del forro y ponerlos en un lugar para sacarles el vicio a prepo. Fue una cosa así. Tampoco ocurrió eso. O sea, yo sospecho cada vez que alguien usa un lenguaje muy ampuloso y muy grandilocuente y muy teatralizado, generalmente se diluye. No es casual que haya usado un lenguaje que no es el estilo de él. Habló de agarrarlo del forro, llevarlo de los fundillos. No es común escucharlo en el presidente Vázquez. Y subirlos a la chanchita, que rememora la época nuestra, cuando la chanchita eran los vehículos que usaba la policía para meter adentro a los que se hacían, digamos, desmanes en la calle, protestaban, etc. Trae muy mal los recuerdos, además, la expresión la chanchita, ¿no? Por lo menos en nuestra generación. Ojalá que sea un llamado de atención, Sorprende el tono, el estilo de comunicación y, sobre todo, la falta de coordinación entre el presidente de la República y el Ministerio del Interior. Saben que en este momento tenemos nuestro... Ya vuelvo, pero tengo un móvil en vivo pronto en este momento con Javier Lasarte, que está en el Juzgado Penal de Bartolomé Mitre. Javier, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas un saludo tardes. para todos, también para todo el panel. Bueno, sí, realmente estamos aquí apostados en el juzgado de Juan Carlos Gómez, en dos dependencias judiciales, ¿verdad? Ver qué pasa en el juzgado penal de noveno turno a cargo de la doctora Blanca Rieyro, que tiene en este momento 9 personas indagadas por desmanes ocurridos previos al Estadio Centenario en ocasión del frustrado clásico, desmanes que ocurrieron en la avenida 18 de Julio, incluso hay 2 personas que están acusadas por atentar contra un patrullero. Y el otro juzgado que también tiene actuación en todos estos temas es el que está a cargo del juez Gustavo Iribarren, penal tercero, que tiene ya a una persona indagada con pedido de procesamiento por el delito de receptación. Este es un pedido con prisión por haber justamente colaborado en la compra de artículos robados dentro de la tribuna de Ámsterdam en un expendio de bebidas y de comestibles. Seguramente en las próximas horas, en los próximos minutos, habrá novedades sobre todo este caso, con un detalle coyuntural pero que no es menor. A partir de la hora 15, en escasos 40 minutos, va a comenzar un paro de funcionarios judiciales, razón por la cual cada juzgado tendrá que ver cómo armoniza todos sus criterios para ver cómo sigue adelante con toda esta indagatoria. Bien, Javier, ¿qué hay de, por ejemplo, la persona individualizada de haber tirado la garrafa? ¿Qué hay de las personas que, bueno, pueden evidentemente identificarse o por lo menos ser denunciadas, que, bueno, tuvieron ese malentendido o esa prepotencia, perdón, con los dirigentes y hasta con jugadores por las entradas? Razón por la cual, de hecho, pasó lo que pasó también, ¿no? La negativa a que se les dieran entradas. Claro. Esas personas no están identificadas, se decía que sí. Sí, vamos primero al caso del que tiró la garrafa. Sí. Está plenamente identificado, es una persona a la cual ya se localizó su entorno, es una persona que sus amigos dicen que lo conocen, pero que no saben dónde está. Como se dice en la jerga judicial y policial, está enterrado en algún lugar de Montevideo, en algún escondrijo seguramente. Por ahora no se sabe nada de él, la policía lo busca intensamente, pero es un signo alentador saber que esa persona está plenamente identificada. Bien.
Y atención, porque ya hay algunas fuentes judiciales que, si bien, por cierto, falta todavía un proceso judicial y faltan declaraciones, indagatorias, pero dicen que lo menos que le puede tipificársele a él es el delito de tentativa de homicidio. Sí, bueno, el No hay propio que olvidar que hay presidente una persona... lo plantea, ¿no? Claro, exacto. No, incluso un policía que resultó herido y sí. Bueno, se salvó realmente de milagro porque la garrafa le cayó muy cerquita de él, así que razón por la cual seguramente en las próximas horas habrá importantes novedades sobre este tema, pero ese es un caso que por lo menos está en vías de solución. Esa persona ya ha sido identificada. Y con respecto a los otros barras bravas, bueno, vamos a ver si todavía el juez Iribarren no tiene alguna novedad sobre este tema, porque decíamos recién que hay un pedido de procesamiento contra un indagado. Pero atención, porque hay 7 detenidos más que también están declarando por vez primera hoy en el juzgado penal de tercer turno, seguramente quizá con alguna vinculación con ese sector de la barra brava, pero también por desmanes ocurridos, en este caso, dentro del Estadio Centenario. Perfecto. Javier, muchas gracias por esta puesta a punto, ¿eh? Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Le querías hacer referencia a lo que planteaba... Y después me gustaría, Graciana, y después me gustaría, para ir cerrando nomás este episodio, se armó una polémica, que si fue exitoso, que si no fue exitoso el operativo. ¿Contra qué lo estamos midiendo? ¿Cuál es el objetivo de un operativo policial? Que no se muera nadie. O que se juegue un partido de fútbol. No sé. Si están dadas las condiciones, que se juegue. Si Si no están dadas las condiciones y se logra suspender antes para que no pasen cosas peores que jugar un partido de fútbol, viste, yo prefiero preservar la vida de las personas. Pero voy a hablar yo, Graciano. No, pero decían que sabían de antemano eso, que se iba a ocurrir la Perfecto, sonada. sabían de antemano, se suspendió. Listo, se suspendió. ¿Se suspendió? No tenían que haber dejado que fuera nadie el estadio, entonces sabían de la sonada. No tenían que haber dejado. Y claro, no si tendrían sabían que de la haber sonada, dejado muchísimas cosas desde hace muchísimos sabían años. de la Y no sonada, solamente sabían ahora todo. o desde hace 2 años o 7 años o 14 años, ¿no? Esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, que se está incrementando, que nadie hasta ahora lo ha podido parar. Y no es responsabilidad únicamente del orden público. El orden público tiene su cuota parte de responsabilidad, pero no es el único. Acá hay demasiados actores. Hay varios actores que no se ponen en cuenta, que no se ponen de acuerdo, que trabajan para lugares totalmente diferentes, que hablan cosas en unas reuniones y después salen como voceros a decir otras cosas que en las reuniones no se hablaron. Entonces, así, la verdad, no se va a solucionar mucha cosa. Lo que dice el presidente Vázquez, bárbaro, los vas a agarrar del forro y los vas a llevar al juzgado y... ¿El fiscal te va a pedir procesamiento por receptación? No, pero antes la policía va a pedir garantías para poder trabajar y reprimir como Dios manda, ¿no? Pero ponele que le den las garantías, ¿no? ¿Y qué pasa? Es toda una cadena. Antes de que la policía tenga que actuar con esas garantías que pide, hay clubes que tienen identificados quién son los violentos. ¿Cuándo lo van a decir? ¿Cuándo van a colaborar desde ese lugar? ¿Cuándo se va a practicar el derecho de admisión? ¿Cuándo realmente si hay una persona que, aunque no tenga causa penal, pero sepamos que es un violento, pero sepamos que arma disturbios, no lo vamos a dejar entrar? No es solamente agarrarlos y después que la justicia decida si lo procesa con prisión, sin prisión, si es excarcelable o no. Es todo, es una conjunción, es una sinergia que yo no veo que esté. Realmente no veo que esté. Lo que sí apareció en el escenario, que no había aparecido hasta el momento, es desde las autoridades la condena a la delincuencia. Lisa y llana, sin regrés. Bueno, ¿no? pero eso se podría haber hecho procesado durante la semana anterior. Todos sabíamos... Bueno, pero está, más vale tarde que nunca, ¿no? Todos los días que iba a haber problema. Hubo problema. Felizmente no hubo muertos, pero hubo heridos. O sea, ¿cuál es el éxito? El éxito sería realmente solucionar de cuajo este problema. Y, le insisto siempre, no vivir pasándose la pelota. No vivir pasándose la pelota, el Ministerio del Interior tiene la culpa a los dirigentes tienen la culpa al Ministerio del Interior, sino realmente solucionar el problema. Y el Estado es el responsable de garantizar la seguridad pública. Entonces el Estado tiene un rol protagónico que lo tiene que asumir. Felizmente el presidente asume esto. Ahora, tiene que romper una tradición que tiene que ver con conocemos todos, un reparto por cuota política de los ministerios y de las responsabilidades del gobierno que hace que tenga dirigiendo al Ministerio del Interior a su oponente. O sea, esto es así. Entonces, bueno, tiene que imponer su autoridad el presidente, y estoy seguro que la va a imponer, para que este problema se resuelva. No tengamos todos los clásicos o todos los domingos
noticias policiales de estas Y características. hay que escuchar también a los que saben. La semana pasada acá en Código País estuvo Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se refirió al hecho también y me parece que es una persona que habría que escucharle. Y habló de las responsabilidades de los públicos y de las responsabilidades de los privados, de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad que también tienen los privados. Y acá se ha generado y estamos asistiendo a una pelea si la responsabilidad es del orden público o si la responsabilidad es de los privados. Y déjenme decirle que la responsabilidad es de los dos. Exacto. En ámbitos diferentes, pero tienen que hacerse cargo. Está bien, considero, que desde la policía se estaban haciendo cargo en la manera que entendían, podrá ser equivocado o no, de lo que les correspondía, y con estas declaraciones del presidente a lo mejor se acentúan determinadas intervenciones. Ahora, los privados tienen su cuota aparte y es muy importante. Y acá no hay que olvidarlo. Pero ¿qué pasa? El discurso que se reproduce y el más facilongo es porque la delincuencia, porque la policía. Bueno, yo quiero ver qué hacen los privados acá. Bueno, yo creo que ayer asistimos a un día histórico, ¿no? Por un lado el presidente, por el otro lado el ministro del Interior, reconociendo parte del problema, porque hasta ahora el debate ha sido, bueno, la violencia en el fútbol llega porque la sociedad es violenta, porque ha sido un discurso muy... yo digo que relativiza la situación, porque si todos somos responsables, nadie es responsable. Yo creo que ayer fue como una especie de cachetada en medio de este conflicto que estamos viviendo, oír al presidente hablar de bandas de narcos, oír al ministro decir, ¿sabes por qué pasó esto? Porque los directivos no entregaron entradas. Y entonces, hasta ahora, ¿qué pasaba? Todos sabíamos que entregaban entradas. En este programa se ha hablado muchas veces. Los directivos lo han negado, han dicho que eso es una práctica que ya no se hace, pero resulta que se sigue haciendo. Y cuando no se hace, también genera un problema. Entonces yo creo que seguimos improvisando de un lado y del otro y simplificando. Bueno, ahora admitimos que la delincuencia está infiltrada en las bandas de fútbol. Y lo que vamos a decir en las hinchadas, y lo que vamos a hacer es mano dura. No sé si esta mano dura que plantea el presidente Vázquez, ¿creen que se acota o se circunscribe a la delincuencia cuando se vincula al escenario deportivo, al fútbol? No, ¿o va más allá? Es una expresión, a mi juicio, es una expresión teatral ante una situación que no da más. La opinión pública ha estallado. La opinión pública de los partidarios del gobierno le reclaman acción. Yo miraba las imágenes, la gente se sorprende, recién ahora reconocen. Cuando se toma la tribuna Ámsterdam, hay un vacío en el medio de la tribuna Ámsterdam. Hay un vacío. Yo pregunté, digo, qué raro, un vacío, hay un pulmón en la tribuna Ámsterdam, hay hinchadas separadas, no, si es la misma hinchada de Peñarol. Entonces traté de averiguar por qué hay un pulmón ahí. ¿Saben por qué hay un pulmón? Porque ese lugar está reservado, entre comillas, por los líderes de las bandas de delincuentes que van a la tribuna Ámsterdam seguramente a robar, a hacer narcotráfico, etc. O sea, la gente sabe que si se sienta ahí, la va a pasar mal. Por eso nadie se sienta, o sea, se está viendo, todo el mundo lo vio en la televisión y ahora se enteran hoy, ayer se enteraron de lo que estaba pasando. Si hubieran cumplido la orden que dio 24 horas después el presidente de la República, porque la orden la tenía que haber dado 24 horas antes. Si se hubiera cumplido la orden 24 horas antes, el señor que tiró la garrafa hubiera tenido un policía al lado que le hubiera impedido tirar la garrafa. Entonces, por eso cuando yo hablo de descoordinación... ¿Cuál sería el debate el día después si la policía efectivamente, en vez de actuar como actuó, te gustará más, te gustará menos, se ponía realmente a repeler y se armaba la gran roca? Pero impedir que un señor... ¿Cuál sería el debate? Impedir que alguien agarre una garrafa y la tire de 60 metros para abajo y pueda matar a alguien, eso no es reprimir, es cumplir un deber esencial que tiene el Estado, que es proteger la vida humana. O sea, es tan elemental. No, a ver, Graciano, está claro lo que tú planteás, pero lo que no pareciera estar claro, por lo menos no lo está para la policía, porque lo hemos escuchado muchísimas veces plantearlo. Claro, pero menos para... A ver, marquemos bien los límites entre el gatillo fácil de los desmanes y reprimir dentro de las constituciones y las leyes. Pero nadie Vamos dice a hablar que había de eso, que matar al señor de la garrafa. Simplemente decir, señor, usted no puede tirar esa garrafa, permítame, y le saco la garrafa. Tan simple como eso. De todas maneras, la garrafa pasó a tener un protagonismo que a mí personalmente me impresiona cuando en realidad... Bueno, pero ¿por qué? Símbolo. Pero ¿por qué no tomamos de símbolo las muertes por 40 pesos en la mitad de la calle? Bueno, ¿por qué la garrafa pasó a tener tanto protagonismo? ¿Sabes por qué? Porque no está filmado, porque no hay una foto que muestre el tipo pegándole un balazo. Cuando hubo... ¿Cómo que no? Ay, por favor, está lleno de cámaras de seguridad. Cuando hubo la filmación del balazo en la pasiva, ahí
estuvieron un mes pasando la imagen 50 veces por día de ese criminal, de esa lacra, matando a un trabajador, y ahí salió el proyecto del narcotráfico y la marihuana libre, etcétera, etcétera. Ahí pasó. O sea, cuando se muestra una imagen, la gente se escandaliza. Ahí fue cuando nos acusaron a los medios de comunicación de ser funcionales a la cultura del miedo. Una pavada. No, o sea, que no iban a prohibir eso son también. cosas distintas. Ahí hay un tema de ética periodística de la reproducción de imágenes que se hacen que no tienen que ver con esa discusión. Esa discusión está perfecto, está bueno, hay que darla. Pero la reproducción de imágenes como la del crimen de la pasiva, déjame que te diga, rozan con la irresponsabilidad periodística. Claro, una ¿Y cosa por qué es la se pasó difusión. tanto? ¿Y por qué se Una pasó cosa tanto? es Porque dar a hay conocer, y otra responsabilidad cosa es que periodística. cada vez- No, porque no hay creo que haya mucha sido responsabilidad, no creo, porque, discúlpame, porque desencadenó un proyecto que seguramente estaba en algún cajón y necesitaba una excusa para decir, miren, vamos a parar con los asesinatos de este tipo, vamos a liberar la marihuana, pensando que la gente iba a cambiar la pasta base por la marihuana. Como tengo marihuana libre, no voy a consumir pasta base. Una estupidez total, mayúscula. Una estupidez es tomar ese argumento como el argumento para la despenalización de la venta de la marihuana. No seas simplista, Graciano. No, señor, fue simultáneo. No le tomes el pelo a la gente. Señores, no le tomes el pelo. acaba de decirse para qué la palabra simplista. Yo propongo a partir de este momento ahora, que es el tema que nos convoca hoy, intentar un debate o por lo menos un diálogo lo menos simplista posible, gran desafío que planteo, sobre la figura de Fidel Castro. ¿Les parece? Director, por favor. 25 de noviembre falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Será la victoria, patria o muerte, venceremos. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy para sumarse a este debate. Guillermo Stirling, exministro del Interior, que era en su momento la visita de Fidel, presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Hay una foto por allí que ya la vamos a ver evocando esos momentos. Y nos acompaña también el analista político Esteban Valenti. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, ha sido de una complejidad la personalidad de este hombre, al margen de sus hechos y acciones u omisiones, que de verdad que es sumamente rico ponerse a leer hoy en día distintas opiniones. Algunas más simplistas, otras más profundas. Pero de verdad que es un ejercicio muy enriquecedor. ¿Por dónde empezar? Ya que escribiste una columna, Esteban, y hablabas de la valentía de Fidel Castro, ¿no? Referís la valentía, incluso la adjetivás como temeraria, en muchos aspectos. Ni que hablar, el más elocuente de todos, es como puso el pecho y se dio contra el imperialismo, ¿no? Cómo logró liderar esa revolución, ser el referente que fue, hasta casi que convertir a Cuba en el santuario de la izquierda a nivel latinoamericano, ¿no? Esa valentía que lo llevó al lugar que ocupó durante medio siglo. Hoy escuchaba también a Oppenheimer en las antípodas plantear que esa valentía, ¿dónde queda cuando una persona no permite, por ejemplo, que haya más de un partido, no permite que se pronuncie el pueblo en elecciones, no permite disidentes? ¿Cómo se puede hacer un análisis o un término medio, un equilibrio entre esas dos visiones tan opuestas? Bueno, yo resaltaría dos cosas, ¿no? Es notorio que es una de las pocas personalidades en el planeta que puede tener la repercusión que tuvo en la prensa universal. Eso es indiscutible, absolutamente. Personaje del siglo XX sin duda. Absolutamente. Segundo, era un hombre muy valiente, 600 intentos de asesinarlo, sí. Y siempre ese clima, no hay duda de que tuvo una actitud de ese tipo antes de la revolución, durante la revolución y durante todos estos 50 años.
Era un hombre muy inteligente, además. Yo tuve la oportunidad de hacerle un reportaje y estar reunido con él. Y además basta ver su capacidad de movilización y de contacto con el mundo en situaciones tan diferentes y tan difíciles. Ahora, junto con todo eso, hay que preguntarse por qué. Porque digo, en una isla de 11 millones de habitantes es muy difícil llegar a esos niveles, ¿no? Eso es la obra de la Revolución Cubana, que efectivamente fue una revolución muy profunda, muy radical, por eso desata pasiones tan absolutas y encontradas, donde para mí se cometieron dos errores graves. Una revolución que era independentista, con todo el colorido y la diferencia que tenía la Revolución Cubana, incorporó el modelo soviético, que 45 años después Fidel Castro dijo: el modelo cubano no le sirve ni a los cubanos, lo dijo en el Atlantic en el año 2010, para darnos cuenta que ese modelo, que implica también el monopolio del poder político, es decir, el modelo del Estado, propietario del kiosco, las centrales y absolutamente todo, implica también el monopolio, incluso intentar el monopolio de las almas, que es lo peor de todo. Entonces yo creo que ese es el primer gran error, que forma parte del debate. ¿Fue un dictador? Bueno, yo creo que hay cosas que, digamos, no hay que simplificarlas, pero no hay duda que si tenés un partido único durante 58 años, no es a través de un mecanismo democrático. Por lo tanto, no nos gustará el nombre, pero efectivamente se cometieron atropellos contra la libertad fundamentales. El otro gran error es el intento de hacer continental la guerrilla. Y yo me acuerdo de un episodio, el momento culminante de la elaboración política e ideológica de ese tema fue la OLAS. En la OLAS, Rodney Arismendi, que era el secretario general del Partido Comunista, no se paró, el único que no se paró, en una tribuna ululante, donde Fidel Castro promovía esa línea que hizo mucho daño a la izquierda y que no le dio nada, no le dio absolutamente nada. No hay un gobierno que haya sido conquistado por la guerrilla, por la izquierda, a través de la guerrilla en toda América Latina. Por lo tanto, no era ese el camino y la vida lo ha demostrado. Ahora, que es una personalidad que se va a discutir mucho, que es una personalidad de hechos. No hay no hay libros, son libros sobre Fidel Castro. Fidel Castro tenía discursos torrenciales, pero no es una personalidad, digamos, de la intelectualidad de izquierda latinoamericana. Ahora, quiero decir que tuvo otra característica, y con esto termino. No fue solo un personaje para la historia, para millones de personas, para bien y para mal, tuvo que ver con su vida cotidiana, tuvo que ver con su propia existencia como persona. A mí me pasó eso, yo no puedo ser tan hipócrita de no decir que si no hubiera sido por la Revolución Cubana y por Fidel Castro, posiblemente yo no hubiera sido de izquierda, posiblemente yo no hubiera militado en el Partido Comunista. Posiblemente me hubiera dado cuenta antes de algunos procesos que me llevó mucho tiempo y que todavía, desde el punto de vista emocional, no puedo ser tan hipócrita de no decir que me siguen costando. Me siguen costando. Pero a ver, Esteban Valenti o cualquiera de los presentes aquí, el precio de una ideología puede ser, digamos, acortar ciertas libertades individuales. Bueno, todas. No, todas no. Algunas libertades individuales. Puede ser, por ejemplo, atentar contra el principio básico que incluso estos días que estuvo el sexto congreso, Rodney Arismendi, justamente sobre una actualización de la ideología política, la libertad está primero que nada, siempre, bueno, para la fuerza política de la izquierda. Es un debate que viene de hace muchas décadas, yo digo más de un siglo eso, ¿qué es lo que va primero? Lo que aprendimos ¿Qué va primero, en el Uruguay... Valenti? No, primero va la libertad. No hay educación, no hay alimentación, no hay salud que pueda justificar la pérdida de la libertad. La libertad, sin embargo, en la doctrina eso ha sucedido y lo tenemos que asumir críticamente. Podés hacer la política de esconder la cabeza y decir, como decía un amigo mío, yo no hago autocrítica, yo cambio. Nosotros, en la cultura de la izquierda, tenemos que hacer autocrítica. Y efectivamente, yo creo que hay gente que todavía piensa que eso es un modelo, aunque Fidel Castro haya dicho que no lo era, y no lo es.
y con otra característica. Yo, por ejemplo, estaba mirando que ahora los compañeros del PCNT van a hacer un acto de homenaje a Fidel Castro. Bueno, a eso iba, por ejemplo, está muy bueno, está muy bien. Ahora, en Cuba no tendrían ni posibilidad de hacer un paro ni de 5 minutos. ¿Sabes? Eso lo digo con toda claridad, porque no quiero ser hipócrita en un sentido y en el otro. Yo admiro lo que fue la gesta revolucionaria en las puertas de Estados Unidos, de un imperio que sofocó a América Latina durante décadas, lo admiro. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo soy amigo de las ideas, pero soy más amigo de las verdades que rompen los ojos. Y esa es una verdad que rompe los ojos. En Cuba no hay sindicatos libres. Bien. Y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque muchos de los compañeros que van a hacer el homenaje en Cuba no podrían ni hablar. Y eso, yo soy periodista, y uno puede decir, bueno, sí, en Cuba en realidad nunca conocieron la libertad, porque antes de la revolución fue un sistema dictatorial. No solo Batista, sino fue un país muy sojuzgado. Pero hay una cosa, vivimos en el siglo XXI, y las aspiraciones de la gente a la libertad no están asociadas a la geografía, están asociadas a los valores, que hoy están muy disminuidos, que gana Trump, sí, todo lo que quiera. Y que hay democracias en las que incluso se acortan mucho más las libertades o los derechos humanos, ¿no? O sea, pero otra cosa, cuando es tan flagrante y hay un único partido, insisto, bueno, y hay una herramienta del poder de esa manera, ¿no? Discutamos sobre los partidos únicos, porque partidos únicos, discutamos sobre la estructura de los partidos únicos. No quiere decir que yo esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. A mí me celebro vivir en un país donde hay muchos partidos y donde yo tengo la oportunidad de elegir. Pero cuando hablemos de partidos únicos, también hablemos de cómo es la participación en determinados partidos únicos, ¿no? Porque no es solamente simplificar y decir, hay un partido único, sí, pero ¿cómo funciona en la base? ¿Cómo funciona a nivel vecinal? ¿Cómo funciona desde la base? ¿Por qué no lo discutimos y no lo hablamos un día? A ver cómo funciona desde la base. Pero hablemos del caso de Cuba. Sí, en Cuba que hay partido único. Pero yo quería decir una cosa. Estamos defendiendo en Uruguay en el año 2016 el centralismo democrático. No puedo creer. Vos sos un ridículo, porque yo no acabo de defender nada. Te dije, estoy feliz de vivir en un país donde hay pluripartidarios. Pero discutamos en serio la naturaleza de los partidos únicos y cómo funcionan en determinados lugares. Pero quiero ir a otro lugar y tenía que ver con lo que dice Esteban. Más que discutir, aprendan. No, pero me parece que lo de... Señores, por favor, a ver, por favor. Pero me parece que el cada tema uno tiene su opinión, puede gustarte más, menos, cada uno se exprese, por favor. Pero me parece que el tema de Cuba y el tema de la revolución cubana y Fidel Castro a la cabeza es algo que nos tiene que hacer reflexionar en cómo han sido los procesos donde se ha instaurado el socialismo y cómo ha pasado en los países. O sea, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, cayeron todos los comunismos que habían alrededor de la Unión Soviética y no cayó Cuba. Eso por lo menos me da para pensar qué está pasando, qué pasó ahí. Es un fenómeno a mirar también. ¿Por qué no cayó Cuba sin el apoyo? ¿Tiene una respuesta? No, pero déjame decir una cosa más. Y más allá de que todo es perfectible y que por supuesto tenemos que aspirar a más y tenemos que aspirar a mejorar estas cuestiones y no aplicar modelos que tienen sus falencias gravísimas y que tienen cuestiones que no las debemos añorar, sí, fijémonos las cosas que están bien y sí pensar que para la gente de izquierda la revolución cubana sea un faro donde mirarse y donde decir cuál es el camino y qué son las cosas que están mal y por las cuales no tengo que transitar. Pasó medio siglo de la revolución cubana. Fidel hoy significó a través de su permanencia en el poder muchas otras cosas, además de los valores originales de la revolución cubana, ¿no? Frente a la pregunta, espere, señor, quiero que hable el invitado Stirling, Leonora. A ver, ¿por qué si cae la Unión Soviética, muro, las repúblicas soviéticas de Asia, si cayó, bueno, y miremos un poco también lo que está pasando a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Cómo logró sobrevivir Cuba? Por una simple razón. ¿Cuál? Es una dictadura muy férrea, que le ha quitado todas las posibilidades a cada uno de los cubanos. Y aquellos que se arriesgaron a ir un paso más adelante terminaron muy mal. Por eso digo, somos en general partidarios de cuando muere una personalidad así, de buscar las partes positivas y las partes negativas como las dejamos de lado, ¿no? Yo creo y comparto la opinión del doctor Lacalle, el expresidente de la República, que si tenía que juzgar a Fidel Castro, hizo mucho mal
le hizo mucho mal al mundo, le hizo mucho mal a la juventud, ilusionó a la juventud y convirtió la isla en un centro de poder férreo, donde no hay libertad para nada, no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no hay libertad de política, no hay libertad económica. ¿Y eso fue para bien del pueblo cubano? No, viven miserablemente. Y en general, el pueblo cubano se ha como solidarizado en vivir miserablemente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Qué fue? Y me complace mucho escucharlo a Esteban Valenti con la objetividad de marcar las críticas profundas que tiene Fidel Castro y la Revolución Cubana. Bien, analizar la figura de Fidel y la de la Revolución Cubana imagino que también sirve a la hora de, bueno, un debate y un análisis profundo de la izquierda hoy, ¿no? O hacia dónde va la izquierda a nivel latinoamericano. A ver, perdón, me estabas diciendo que si no querías decir algo. Yo quería, porque tú cuando planteaste el tema, creo que lo planteaste en un contexto que me parece que puede ayudar a entender el fenómeno más allá de la personalidad de Fidel Castro. O sea, la personalidad de Fidel Castro ¿es fruto de qué? ¿Es fruto de su historia personal, individual y familiar? ¿Es fruto de la historia de Cuba? Muchas veces nos olvidamos que Cuba accede a la vida independiente, así como el Uruguay es un país independiente desde el año 1828. Cuba recién accede a la independencia en 1902, pleno siglo XX. Había estado dominado por España. Nosotros nos liberamos de España y la mayor parte de los países de América se liberaron de España en la primera década del siglo XIX. La dominación española en Cuba llegó hasta el año 95-98. Hay una guerra de independencia en Cuba y la guerra de independencia en Cuba se decide porque interviene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos interviene del lado de Cuba para pelear contra España y finalmente en 1902 Cuba accede a la independencia, patrocinada por los Estados Unidos. Así como nosotros tuvimos la independencia patrocinada por Inglaterra, Cuba tuvo su independencia patrocinada por Estados Unidos. No se puede entender Cuba y Fidel Castro y todo lo que pasó después sin ese antecedente. Y luego, ¿cuál es la historia de Cuba desde el año 2002, del año 1902 hasta el triunfo de Fidel Castro? La historia de dictaduras. ¿Qué fue la dictadura de Machado? ¿Qué fue la dictadura de Batista? Fueron dictaduras herederas de un sistema absolutista español. Es decir, Cuba hereda un sistema monárquico español de dominación que lo traslada a su sistema político. Fidel es hijo de eso. Con la inteligencia de darse cuenta que ya no tenía Estados Unidos para protegerlo como protegió a Cuba en la guerra contra España, se va a proteger ¿a dónde? A la otra superpotencia, a la Unión Soviética. Fidel Castro convierte a Cuba... Sí, bien, pero como sponsor tuvo a la Unión Soviética hasta que se cayó la Unión Soviética. Fidel Castro convierte a Cuba... ¿Cómo sigue? Fidel Castro convierte a Cuba en una especie de portaaviones emplazado frente a Estados Unidos. Y cuando el apoyo soviético se termina, porque Cuba vivió de los impuestos que pagaban los soviéticos, aparece Chávez y su petróleo. Y eso es lo que le da la sobrevida al régimen comunista, a la dictadura de Fidel Castro. El socialismo perfecto bolivariano, entonces estamos... Pero entonces las ideologías políticas que tienen de fondo, ¿pensamiento o bolsillo de los pueblos? No, la política es fruto de las circunstancias geográficas y económicas. Es dictadura,